ya se ve, profesora. Ya se ve, maestra. Ok, muchas gracias. Ay, disculpen, aquí que anda medio lenta mi máquina. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. Este es el segundo parcial de la materia de analiza materiales mediante técnicas cuantitativas del módulo 2. Y bueno, como ustedes ya saben, les recuerdo, mi nombre es Betsabe Zúñiga Lovera y pues vamos a estar trabajando en este segundo parcial nuevamente. ¿Sí? Entonces, bueno, los objetivos de esta sesión, en primer lugar, es recordar. Entonces vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos que abordamos en las actividades y en la sesión anterior para, pues con el fin de refrescar un poquito estos conocimientos y tenerlos pues a la mano para poder seguir avanzando en los siguientes temas. Como segundo objetivo tenemos un poquito de metodología, en donde vamos a describir el proceso de la preparación de soluciones, las medidas de seguridad que se deben de tener cuando preparamos soluciones, también su tratamiento, el manejo de estas soluciones y de los residuos que también vamos a generar, y el almacenamiento de estas sustancias. ¿Ok? Y por último, pues vamos a ponernos manos a la obra, vamos a resolver algunos problemas, van a estar muy sencillos, no se preocupen. Entonces, bueno, como yo les decía en la clase anterior, la preparación de soluciones está presente en nuestra vida cotidiana, incluso cuando no nos damos cuenta. Como ejemplo, pues tenemos la práctica o el proyecto pasado, que fue la preparación de una mermelada casera, que si bien nosotros lo empleamos como una práctica un poquito pues, sencilla para que ustedes de todos modos tuvieran esta experiencia de tener la práctica y de aplicar sus conocimientos teóricos en algo práctico, vaya la redundancia. Si bien nos damos cuenta, esto es algo que hacemos cotidianamente, como yo les decía en alguno de los ejemplos de la clase pasada, en las mañanas nos preparamos un café y esto es una disolución. Y como les decía también en la clase anterior, la preparación de las soluciones permite que creemos nuevas sustancias y también nos permite analizar otro tipo de sustancias. Generalmente en el laboratorio, las sustancias o nuestros reactivos van a estar no siempre están en forma pura, van a estar en soluciones y generalmente van a estar en soluciones concentradas. Esto con el objetivo de que nosotros podamos emplearlas para hacer otro tipo de análisis y a partir de estas sustancias concentradas y en algunos casos puras, nosotros podamos hacer las soluciones necesarias con la concentración que nosotros requiramos para pues hacer las reacciones que nosotros necesitemos o analizar otros reactivos a partir de estos, ¿ok? Ok, entonces nos habíamos quedado en que una disolución es una mezcla homogénea compuesta por dos o más sustancias y recuerden que siempre va a estar integrada por dos componentes principales o dos partes principales que, ¿cómo se llaman? ¿Quién se acuerda? ¿Solución y soluto? La disolución es la mezcla homogénea y uno de sus componentes es el soluto, muy bien. ¿Y qué características tiene? ¿O cómo lo podemos identificar en una disolución? Es el de menor cantidad. Ok, muy bien. El soluto va a ser el que va a estar en menor cantidad y va a ser el que, valga la redundancia, se va a disolver en nuestra solución. ¿Y cuál es el otro componente, chicos? Disolvente. Ok, muy bien, el solvente. Y recuerden que va a ser quien va a estar en mayor proporción. ¿Ok? Solvente o disolvente es correcto ambos términos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la concentración porcentual. Recordarán que yo les decía la clase pasada que hay diferentes formas de expresar la concentración y por lo tanto también diferentes metodologías a seguir para preparar disoluciones. Y estas las vamos a elegir dependiendo de lo que nosotros necesitemos o nos estén pidiendo o la forma en que mejor se adecue a la práctica o al procedimiento que vamos a llevar. Entonces, bueno, vamos a empezar con la concentración porcentual. Esta es una de las más sencillas y como características tiene que es una manera de expresar la relación que hay entre el soluto
por cada 100 partes de la disolución. ¿Ok? Este tipo, o bueno, esta forma de expresar la concentración se puede expresar tanto en unidades de masa como en unidades de volumen. Es decir, que entonces yo voy a tener la relación del soluto, que puede estar dada en gramos o en mililitros, porque acuérdense, pueden usar unidades de masa o de volumen por cada 100 partes, ya sea también en unidades de masa o de volumen de una disolución, ¿ok? Y como les decía, es relativamente la más cómoda, ya que nos implica menos cálculos y generalmente se usa para saber qué cantidad de soluto vamos a tener disueltos en cierta cantidad de una disolución total. Y bueno, en este caso, como les decía, pues nos evitamos algunos cálculos de molaridad y de saber masa molecular y todo esto. ¿Okay? Entonces, por eso es que esta es una de las más sencillas que podemos emplear, pero recuerden, no siempre podemos usarla, no es nada más porque es un poquito más fácil, pues me voy sobre esa. ¿Ok? Entonces es dependiendo de lo que nos estén pidiendo o qué tan provechoso sea para que yo use este tipo de concentración y de preparación de la solución. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos ahora sí a cómo vamos a calcular la concentración porcentual. Entonces, bueno, vamos a resolver algunos problemas, están sencillos, chicos. Y bueno, primero vamos a checar las concentraciones, las fórmulas que vamos a emplear para calcular la concentración porcentual. Como yo les decía, en este tipo de concentración podemos usar las unidades tanto de masa como de volumen, y entonces vamos a tener que vamos a poder expresar concentración porcentual en masa-masa, en masa-volumen y en volumen-volumen. Esto, ¿cómo voy a saber en qué casos voy a emplear cada una? Bueno, pues va a ser dependiendo del estado de agregación en el que esté tanto mi soluto como mi disolvente, que recordarán también en la clase pasada les mencioné que generalmente el estado de agregación del disolvente va a determinar el estado de agregación que va a tener la solución final. Es decir, que si yo voy a preparar una disolución en medio acuoso, en donde mi disolvente va a ser agua, el estado de agregación final de mi mezcla va a ser acuoso. Por lo tanto, si yo voy a emplear un soluto en estado de agregación sólido, vamos a emplear la fórmula de masa en volumen, ¿ok? Porque mi solución va a estar en unidades de volumen. Por otro lado, si yo voy a hacer una disolución sólida, en donde mi soluto y mi disolvente van a ser en estado sólido, vamos a emplear el porcentaje masa-masa, ¿ok? Entonces, bueno, mis fórmulas van a ser las siguientes. El porcentaje masa-masa va a ser igual a los gramos del soluto sobre los gramos de disolución por 100. En este caso, bueno, como pueden observar, las tres fórmulas, son prácticamente iguales. Lo único que cambia va a ser, como les mencionaba, las unidades de medida que vamos a usar dependiendo del estado de agregación de cada uno de los componentes de la mezcla. Y recuerden que aquí siempre vamos a emplear, cuando es en masa, vamos a emplear gramos, y cuando es en volumen vamos a usar mililitros. Esto no quiere decir que si a lo mejor en algún problema o en alguna práctica les piden que ustedes den el porcentaje en kilogramos sobre litro, no se puede hacer. La generalidad, o bueno, la fórmula como tal, como está dada, está en gramos sobre mililitros, pero recuerden, siempre tenemos que poner atención en qué es lo que nos están pidiendo. Y en ese caso, pues lo único que restaría sería hacer un factor de conversión por equivalencia de las unidades en las que me lo está pidiendo, ¿ok? Pero como base vamos a empezar a usar siempre en gramos cuando estamos hablando de masa y en mililitros cuando estamos hablando de volumen, ¿ok? Y entonces, bueno,
En porcentaje masa-masa, esto, la fórmula lo que representa es la masa del soluto que vamos a tener presentes en 100 gramos de solución. Por otro lado, en masa-volumen va a estar representando la masa del soluto que está contenida en 100 mililitros de disolución. ¿Ok? Eso es masa-volumen. Y cuando hablamos de volumen-volumen, que es cuando ambos, tanto soluto como solvente, están en estado líquido, vamos a estar hablando de el volumen del soluto en mililitros, acuérdense, que están presentes en 100 mililitros de la disolución. Entonces, bueno, aquí yo les pongo un ejemplo, en donde si yo tengo, me están indicando que yo tengo una disolución de hidróxido de sodio al 10%, esto lo que significa, o lo que me están diciendo, es que yo voy a tener 100 gramos, acuérdense, en gramos, voy a tener 10 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 gramos de la solución. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí aplicamos la fórmula, que bueno, ya me están dando el porcentaje, pero lo desglosé para que podamos observarlo y sea un poquito más gráfico lo que implica. Y bueno, nos resulta el 10% de la solución. Entonces, bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Como consejo, si quieren no copiar tal cual el problema, porque a lo mejor pues pierden un poquito de tiempo en estar copiándolo. Recuerden que este video lo van a tener disponible, espero yo a más tardar hoy en la tarde, mañana, ya lo tengan disponible para que si requieren pues regresarse y ahora sí copiar el problema en su cuaderno, está bien. Si no, bueno, yo les recomiendo que ahorita pongamos atención a la resolución, a los cálculos, para que si tienen dudas de una vez las resolvamos y ya un poquito más tarde pues ya puedan nada más completar su apunte, ¿ok? Entonces, bueno, el primer ejercicio es el siguiente, y dice: la cafeína es un compuesto orgánico de la familia de los alcaloides y la podemos encontrar en el café, el té y en otras plantas. Un fabricante de café indica en la etiqueta de su producto que en una porción, es decir, en una cucharadita, que tiene como masa 1.8 gramos, hay 0.07 gramos de cafeína. Y nos está preguntando, ¿cuál es el porcentaje en masa de cafeína en el café soluble de este fabricante? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué datos tenemos, chicos? ¿Qué datos podemos identificar aquí? Gramos. Ok, es una disolución que va a estar en estado sólido y vamos a estar trabajando el porcentaje de masa sobre masa, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Ahí nos están dando algunos datos. Eh, 18 gramos Ok, y 18 gramos, ¿a qué nos...? a 0.07 gramos de cafeína. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en este ejemplo, los 0.07 gramos de cafeína, ¿qué sería? ¿Qué componente de mi mezcla sería en este caso? ¿Solución? ¿Perdón? Soluto. No soluto. Ok, muy bien, el soluto, exactamente. En este caso, los 0.07 gramos de cafeína es el soluto. Y los 1.8 gramos, Disolvente. ok, muy bien, el disolvente. Entonces, bueno, lo que me estaba preguntando es qué porcentaje tengo. Entonces, si recordamos, vamos a usar la mezcla, la fórmula de porcentaje masa-masa, en donde dijimos que era el porcentaje de masa-masa es igual a gramos de solutos sobre gramos de la disolución por 100, ¿ok? Entonces aplicamos nuestra fórmula, porcentaje masa-masa, en este caso sería 0.07 gramos de cafeína sobre 1.8 gramos de café por 100, y mi resultado es 3.8, ¿ok? Entonces, ¿esto qué implica, chicos? Este resultado implica que por cada 100 gramos de este café, de este productor,
yo voy a tener 3.8 gramos de cafeína. ¿Ok? ¿Hay alguna duda en este ejercicio? No. ¿No? ¿Seguros, seguros? Por el momento no, gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 se desprende del ejercicio número 1 y dice, siguiendo el ejercicio anterior, ahora vamos a calcular el porcentaje masa volumen cuando preparamos una taza de café instantáneo de 200 mililitros con una cucharadita de este café que, como nos habían mencionado en el ejercicio anterior, la medida de la cucharadita de café tiene 1.8 gramos. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos otra vez. ¿Qué datos tenemos? El soluto y el disolvente. Ok, el soluto y el disolvente, en donde el soluto va a ser la cucharadita de café, en este caso, en estado sólido, que son 1.8 gramos, por eso en este caso vamos a usar masa volumen, y el disolvente va a ser agua, que en este caso va a tener un volumen de 200 mililitros, ¿ok? Y lo que me están preguntando... 0.9. ¿Mande? 0.9. Ok, muy bien. Efectivamente, 0.9 en porcentaje, acuérdense. Es porcentaje. Siempre es importante que en todos los problemas que vamos a resolver, ustedes coloquen las unidades en las que se está expresando el resultado, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso lo que implica es que por cada 100 mililitros de café, yo voy a tener 0.9 gramos de café soluble de este fabricante, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar al ejercicio 3. Este ejercicio 3, pues me interesa que le pongan mucha atención porque está relacionado con su proyecto de este parcial, que es la preparación de una disolución desinfectante. Por ahí en la mañana le subí el archivo ya para que lo tuvieran disponible. Espero que ya le hayan podido dar una revisadita al documento. Y bueno, aprovecho para comentarles, es la preparación de una disolución una solución desinfectante al 5%, ¿ok? Entonces, en esta actividad, pues les pedimos que ustedes realicen el cálculo, pero como les digo, hemos tenido problemas de conexión incluso hoy. Yo pensé que ya no íbamos a tener problemas, pero bueno. Entonces, para que no haya problemas y las dudas que tengan las podamos resolver de una vez, lo vamos a hacer todos juntos ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, un ejemplo que creo que ya ha sido como muy conocido de una disolución líquido-líquido, es una disolución, perdón, desinfectante de cloro, ya que, bueno, en esta nueva normalidad sabemos que es importante tener todo muy bien limpio y desinfectado, y esta es una de las soluciones más comunes y más sencillas de manejar y de elaborar en casa para poder tener desinfectados nuestras áreas de trabajo, nuestros artículos personales y, bueno, en general, pues, toda nuestra casa para sentirnos más seguros, ¿ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo y por eso quisimos emplearlo para este proyecto, para que sea algo también funcional y que, bueno, pues es un tema, pues para bien o para mal, de actualidad y pues que es práctico, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos a tener que preparar nosotros 250 mililitros de una disolución desinfectante al 5%, ¿ok? Entonces, necesitamos saber qué volumen de cloro comercial del que tenemos en casa tenemos que emplear para nosotros preparar una disolución de 250 mililitros, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué datos tenemos en este caso, chicos? La disolución y el disolvente. Ok, muy bien. Tenemos el volumen total de la disolución y la concentración a la que queremos llegar. Acuérdense, este 5% nos indica qué concentración queremos alcanzar. Y los 250 mililitros va a ser
el volumen que nosotros necesitamos preparar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dato nos falta? El solvente. Muy bien. El solvente es el dato que no tenemos en cantidades, qué es lo qué volumen tenemos que agregar. Entonces, bueno, no tenemos el volumen del soluto. Tenemos el volumen total de la disolución, que son 250 mililitros, y tenemos la concentración, aquí es, bueno, un dedazo, es al 5%, ¿ok? Disculpen, aquí se me fue el dedo y no lo vi. Pero bueno, la disolución que vamos a preparar es al 5%. Entonces, bueno, la fórmula que vamos a emplear en este caso es volumen-volumen. Y la fórmula original que tenemos es esta. Porcentaje, volumen-volumen es igual a mililitros de soluto sobre los mililitros de la disolución total al que queremos alcanzar por 100. Pero si se dan cuenta, en este caso, en este ejemplo, no podemos aplicar la fórmula tal cual como en los ejercicios anteriores, porque aquí el dato que nos hace falta son los mililitros del soluto. Entonces no podemos solamente sustituir. Entonces, en este caso tenemos que hacer un despeje. Entonces, a ver por ahí, ¿quién me ayuda a despejar y decirme cómo queda la fórmula? Bueno, al menos yo lo hice 250 por 5 entre 100. Ok, muy bien. Efectivamente, despejamos. Ahí está. Vamos a despejar y entonces vamos a tener que el volumen del soluto va a ser igual al porcentaje volumen-volumen, es decir, la concentración que queremos obtener por los mililitros de la disolución total, que son los 250 mililitros, entre 100, ¿ok? Entonces aquí sustituimos ya en la fórmula despejada y tenemos un resultado de 12.5 mililitros de cloro comercial, ¿ok? Como ven, son ejemplos relativamente sencillos, únicamente lo que tienen que identificar siempre al principio de cada problema o de cada ejercicio o de cada práctica que tengan que realizar es qué datos ustedes tienen, qué es lo que les están preguntando y pues con qué fórmulas o qué disponen para ustedes realizar el cálculo. ¿Sí? En este ejemplo, bueno, como les decía, es parte del proyecto de este parcial. ¿Tienen dudas sobre cómo despejar, sobre por qué estamos, bueno, cómo identificar cada elemento de esta mezcla? ¿Alguna cosa que tengan por ahí alguna duda o comentarios? No, ninguna, gracias. Ok. Gracias, maestra. Ya me explicó bien. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, este es el ejercicio que vamos a realizar para la práctica de este parcial. Entonces, bueno, como temas teóricos, hasta aquí pues es el tema. Espero que no hayan habido dudas.